de qué otras cosas se pueden pedir, A pero ver, dime. bueno, yo había leído que pues se podría solicitar un electrocardiograma y enzimas cardíacas a los pacientes, porque pues la misma hemorragia del tubo digestivo alto pues puede llevar a hipoxemia e incluso causar isquemia o infarto al paciente, pero que mayormente es en aquellos que tengan síndrome coronario agudo. Y otro era el aspirado nasogástrico, pero que ya no se recomienda, que solo se debería de utilizar para, para remover material que pudiera perjudicar la visibilidad de una endoscopía. Eso es correcto. De hecho, ahorita lo vamos a platicar como parte, me imagino, del tratamiento, también eso del aspirado, porque también nos va a servir en caso de sangrados, ¿no? ¿De acuerdo, Raizer? ¿Dianey? Yo quería comentar lo de las gasometrías que nos podrían servir, uno, para ver la presencia de lactato y los niveles de y para sacar lo que es el déficit de base. Eso de déficit de base, ¿cuándo lo utilizamos, Dianey? Se supone, ¿dónde? ¿Sí? Se supone que pues nos va a servir para evaluar cómo está pues la respuesta del organismo al choque. O sea, se refiere a las moléculas de los iones de bicarbonato que se dan como respuesta al desequilibrio hidroelectrolítico del choque. Y esto nos va a ayudar a ver pues cómo está esta respuesta y si está en niveles, por ejemplo, en lo que preguntó, nos ayudaría a verlo en los inicios del choque, cuando aún no se han traducido estas respuestas compensatorias a nivel clínico, como en un nivel 1 y 2 de choque. Brandon, ¿quieres agregar algo? Sí, completando un poquito más lo que decía Dianey, pues prácticamente este índice de déficit de base pues se hizo porque pues usualmente los indicadores que se utilizan para que podamos evaluar al paciente si está respondiendo o si tiene mejoría no son tan sensibles para detectar el daño tisular, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el gasto urinario. Entonces, como mencionaba Vianney, que pues esto nos sirve en un principio porque ya estas manifestaciones clínicas que, por ejemplo, si el paciente empeora, se van a ver hasta en estado de choque más graves o severos, como el grado 3 o 4. Entonces, se realiza este déficit de base para, pues, saber qué pronóstico tiene el paciente. Si, por ejemplo, si, pues, de verdad están fallando sus órganos, pues lo podemos saber de manera temprana. Muy bien. De hecho, ahorita lo complementamos esta parte que están diciendo. Dami, te escucho. Pues igual había leído que se podía usar el déficit de base para saber si el paciente necesitaba una transfusión temprana. Ajá, ¿por qué? ¿Cómo lo asocias eso, Dami? Tiene mucho que ver con lo que han estado diciendo todos tus compañeros. Ay, un momentito, es que se va a apagar mi laptop. Está como yo, Dami. Pues, no sé. Tiene mucho que ver con lo que han estado diciendo tus compañeros. Tiene que ver con lo que acaban de mencionar. ¿Alguien más? Creo que de los, a ver, Diana, ¿y volviste a levantar tu mano o no la bajaste? Dime algo. Sí, la volví a levantar. Muy bien, dime. Se supone que cuando está alterada es de menos 2 o más 2, nos va a estar diciendo, esos son los valores normales. Cuando está alterada, pues va a verse que hay una hipoperfusión a nivel tisular y pues nos está indicando que ya inició la glucólisis anaeróbica de los tejidos.
antes de que hayan los parámetros de hipotensión y las alteraciones de la frecuencia cardíaca que ya se ven en los estadios más avanzados del choque. Entonces, al verlo alterado, lo vamos a ver desde un inicio por la hipoperfusión tisular. Creo que es algo que debemos igual retomar, ¿verdad? Que ahora que lo tenemos fresco, que hablábamos de la sepsis, recordar todo esto que están diciendo, que en etapas tempranas de acuérdense que todos los choques, no solo el choque séptico, pasan por un estado también catabólico, con metabolismo anaerobio, elevación del lactato, etcétera, acidemia. Entonces, lo que se ha visto en general con todos estos índices nuevos, tanto el índice de choque como el del déficit de base, es que nos pueden hablar de las etapas tempranas del choque. Si bien se asocia más con el choque hipovolémico, no por eso, ¿verdad? Estamos hablando que no va a haber un deterioro, un déficit, una acidemia, que es el déficit de base. Entonces, bien dicen ustedes que sirve para predecir etapas tempranas de choque. Tanto el déficit de base como el índice de choque nos van a ayudar cuando las etapas del choque son tempranas, porque nos van a hablar de la acidemia, del metabolismo anaerobio que todos ya han estado mencionando y de la necesidad de que yo esté preparada para una transfusión. ¿Por qué? Porque en las etapas tempranas no está indicado la transfusión de hemoderivados, pero cuando nosotros nos estamos dando cuenta que el paciente está entrando en una etapa de choque temprano, pues sabemos que vamos a necesitar sangre. Entonces, ¿para qué esperar? Y lo vamos a ir prediciendo. Por eso nos sirve. Y finalmente, esto es otra de las cosas que podemos pedir desde el inicio. Y también puede ser comparativa para evaluar la acidez, ¿no? Y también nos puede servir, como ya dijeron, un electrocardiograma, unas enzimas musculares, ¿verdad? También todo esto en las etapas tempranas nos puede ser de utilidad para diagnósticos diferenciales también. Todo lo que podemos obtener, ¿no? Procurar todo eso y las pruebas cruzadas de las que vamos a hablar un poco más con el tratamiento. Puedes continuar, Misael. Ok. Y bueno, es bueno, solo mencionar que lo de la hemoglobina igual puede ser hasta cierto punto engañosa porque puede haber un sangrado agudo, ¿no? Sin que se haya manifestado realmente en la hemoglobina. Y también no podemos descartar la presencia, con esto no podemos descartar la presencia eh, de un sangrado, aunque la hemoglobina se encuentre pues, normal. Cuanto a la severidad de la hemorragia, se van a utilizar los datos clínicos que son pérdida sanguínea, presión arterial, ortostatismo, taquicardia, estado de alerta y la diuresis. Cuanto a la pérdida sanguínea, bueno, cuanto a la severidad leve, tenemos que tener una pérdida sanguínea menor a 1 litro, una presión arterial normal, no debe haber ortostatismo, taquicardia, estado de alerta, pues el paciente tiene que estar alerta y la diuresis tiene que ser normal. En el moderado, pues existe una pérdida sanguínea de 1 a 2 litros, hay una disminución de la presión arterial, pero eso siempre va a ser, la sistólica va a ser siempre mayor a 100 milímetros de mercurio. En cuanto a la taquicardia, hay un incremento de la frecuencia cardíaca, pero no debe de exceder los 100 latidos por minuto. El paciente puede estar un poco ansioso y hay una leve disminución en la diuresis. En el severo, pues es una pérdida sanguínea mayor de 2 litros, la presión arterial sistólica ya cae menor a 100, ya hay ortostatismo presente, la taquicardia ya hay más de 100 latidos por minuto, ya hay confusión, somnolencia y la diuresis ya está en menos de 0.5 mililitros, perdón, kilogramo hora. Y bueno, por mi parte solo mencionarles que hay un grupo de pacientes en los que, ¿sí me escuchan? Sí. Que hay un grupo de pacientes en los que no se modifica, podría verse enmascarada de cierta manera la frecuencia cardíaca.
que son los cardiópatas, los ancianos, los adultos mayores, los atletas igual de alto rendimiento y los pacientes que usan beta bloqueadores, lo cual es pues común porque pues se usa en pacientes que tienen hipertensión portal. Entonces sí es importante pues tener esto a consideración. Correcto, en ellos podemos no tener, en los que tienen una cardiopatía previa, ¿verdad? Que toman beta bloqueadores o que ya el corazón tiene una baja fracción de eyección, también ellos pues no van a tener esa compensación. El doctor Giovanni, gracias Misael, mientras pone la otra parte de la presentación, el doctor Giovanni les mencionó alguna clasificación más utilizada para clasificar el choque hipovolémico hemorrágico. Una de las más utilizadas, hay como 3, estoy viendo esta. Lo va a exponer mi compañera, doctora. Ok, correcto. Espero entonces. Nada más que ponga la presentación, creo que es la primera diapositiva. Gracias, Misael. De nada, doctora. Bueno, mientras la ponen, que me digan qué es la presión de pulso. Ya lo habíamos visto, quiero que me lo recuerden y cómo se utiliza en este caso. Adelante, Rodrigo. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Y en términos, permítanme tantito. Sí. Y bueno, de forma fisiológica, la presión de pulso es lo que permite que pues se perfundan todos los tejidos, a pesar de que incluso cuando el corazón no está bombeando la sangre. Porque si no fuera de esta manera, pues se requeriría que pues literalmente se mantuviera bombeando sangre todo el tiempo, como las bombas de agua que suben el agua a los tinacos. Correcto. Rodrigo, y en este caso del choque hipovolémico hemorrágico, esa presión se acorta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Conforme más avanza el choque. Claro, porque Okay. va a disminuir la presión sistólica, entonces se va a ir igualando cada vez más a la diastólica y esto reduce la diferencia. Ok, ¿solo es a expensas de la sistólica? Bueno, realmente no, también la diastólica. ¿Por qué, Rodrigo? Sí es más común la sistólica porque es una pérdida de volumen inicialmente, claro que sí, pero ¿por qué también la diastólica se puede ver afectada? Pues por las bajas presiones que se van a manejar en el corazón por la falta de el retorno de sangre. El retorno de sangre, que también es por la falta de volumen, ¿verdad? Exacto. Entonces, puede ser de las dos, si bien es más frecuente que primero sea a expensas de la sistólica, también es algo muy fácil de medir, ¿verdad? Es la diferencia entre la sistólica y la diastólica y es algo sencillo. Adelante, Diana. De acuerdo, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que sería la evaluación inicial del paciente con hemorragia digestiva alta en cuanto a pasos para su atención, que esta se puede resumir en una evaluación inicial, que es mucho de lo que ya hemos platicado hasta ahora con nuestro compañero y con la doctora y el resto de nuestros compañeros respecto a la sintomatología que puede aparecer y qué tipo de laboratorios le podemos pedir para orientar. Establecer el origen del sangrado queda como un segundo punto, o en segundo plano, descubrir la etiología, ya que la reanimación es prioritaria si es un sangrado profuso que ha llevado al área de urgencias, que es lo que nos compete. Detener la hemorragia activa sería lo siguiente, tratar el trastorno causal, que eso ya sería en un plano de estabilidad, y prevenir las recurrencias de la misma manera.
Pero para ello, pues podemos ya desde los síntomas que presenta el paciente, en caso de que no sea un paciente que presente en un estado de shock hipovolémico, podríamos empezar a sugerir qué clase de causa es lo que ha traído esa hemorragia de tubo digestivo alto, como en el caso de las úlceras pépticas, que sabemos que representan más del 50% de estos casos, o como en el caso de la malignidad, que puede ser una de las presentaciones, este paciente con hemorragia del tubo digestivo alto, que esté teniendo un efecto de neoplasias. En el caso de los antecedentes, también hay que tenerlos en cuenta porque así como se ha abordado ya la insuficiencia hepática que teníamos por acá y hemos hecho el ejercicio de tratar de recordar, pues habrá que tomar en cuenta si ya presenta el paciente esos estigmas de insuficiencia hepática, pues ir abordando también en causalidad que podremos sospechar de un sangrado de tubo digestivo alto variceal. Entre otras cosas, también tenemos que considerar como comorbilidades quienes nos van a tener que poner un mayor énfasis cuando los manejemos en, por ejemplo, el hecho de tener una sobrecarga de volumen, si tenemos una enfermedad renal preexistente, o enfermedades coronarias, enfermedades cardíacas que necesitan mantener niveles más altos de hemoglobina y tendremos que ser un poco menos tolerantes en cuanto a las bajas. Y hacer una insistencia también en la coctelería, que la mayoría de los pacientes que tienen este cuadro agudo de hemorragia son pacientes de la tercera edad. Y bueno, en el examen físico, que es a donde vamos para retomar el punto en el que nos dejó la doctora sobre clasificaciones de shock hipovolémico, aquí tenemos una que no es como que en la que más estemos acostumbrados, pero nos sugiere a partir del porcentaje estimado según los signos vitales del paciente, que pueda presentar ya sea un 10% menos, de un 15 a 30% menos, o un mayor o igual a 40%. Y aquí lo hemos presentado de otra manera, como grado 1, grado 2 y grado 3. Estos son grados de hemorragia, pero también lo vemos en el ATLS más reciente, que está en el apartado de shock hipovolémico, y esto es porque después de todo este cuadro es un sangrado o es una hemorragia interna que no es visible y tiene el propósito de existir este tipo de clasificación para poder saber o reconocer a un paciente con shock hipovolémico en clases que son tempranas y que de descubrirlo posteriormente es solo porque ya ha sido una pérdida aún más profusa. Bueno, son la misma presentación. Entre los laboratorios... De lo que podemos rescatar allá, Diana, creo que de las cosas importantes que pudiéramos ver es que las afectaciones de los parámetros fisiológicos se ven predominantemente hasta las etapas 3 y 4, ¿verdad? Que es donde vamos a utilizar ya lo que son los hemoderivados. Y ahorita vamos a platicar un poquito del uso de coloides, de hemoderivados, etcétera. Pero lo importante de estas clasificaciones que, bueno, de la ATLS es de las más utilizadas, y la otra en leve, moderado y grave, que es la del Harrison, y Misael también mencionó que está en el Subiram. Entonces, de las importantes de lo que tenemos que rescatar es que para los choques tempranos es mejor utilizar solamente el índice del choque o el déficit de base. Como podemos observar en esas clasificaciones, los parámetros ya se ven afectados hasta la 3 y la 4. Por lo general, ustedes ven todo normal, normal en el 1 y el 2, normal, 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 normal. Entonces, eso es lo que se ha tratado de evitar con las nuevas índices, que es el déficit de base y el índice de choques, predominantemente para esas etapas 1 y 2, porque para las 3 y para las 4, donde hay afectación de los signos vitales, pues podemos utilizar cualquiera. Bueno, puedes continuar, Diana. También en esta parte ya se ha platicado, y solo para reforzar que pues la hemoglobina finalmente podría ser la habitual si se trata de un sangrado de corta evolución, pero si es un sangrado oculto de larga evolución, pues podría ya presentarse una alteración en la hemoglobina, que veremos que dependiendo en cuanto a niveles, de 7
podría tolerarse o no, según la individualización del paciente, y que de 12 a 24 horas podría reflejar valores reales que hayan llevado al paciente, los valores reales que expliquen lo que llevó al paciente al área de urgencias. Y también considerar que la sobrehidratación, que tenemos que cuidar ahora que veamos el tratamiento, podría también dejar niveles de hemoglobina falsamente muy bajos. En cuanto a la buncreatinina, pues también porque en esta cuestión de hipovolemia tenemos que cuidar el hecho de que puede causar una lesión renal aguda también de tipo prerrenal y que la relación de buncreatinina, como ya comentó igual nuestro compañero, puede ayudarnos al descarte de si es sangrado de tubo digestivo alto o no. De igual manera, esta cuestión del déficit de base es un parámetro metabólico del que ya nos hablaron nuestros compañeros, que pues es una aproximación global del grado de acidosis indirectamente del grado de perfusión tisular, y para el cual habría sido bueno también, por supuesto, haber pedido pues una gasometría como entre los laboratorios iniciales. A raíz de ello busqué esta clasificación, más no es algo que haya visto muy comúnmente, que esta se basa en el déficit de base, pero pues es solo como recordatorio del cálculo que tenemos que hacer, pues y de la importancia de obviamente pedir la gasometría como parte de la valoración inicial. Entre los estudios diagnósticos que ya vendrían después de la estabilización del paciente, que vamos a ver en un momento, pues el de primera elección es la endoscopía, porque esta realmente nos va a permitir visualizar, bueno, al endoscopista, por supuesto, visualizar el motivo de la hemorragia, teniendo una alta sensibilidad y especificidad. Además de que también tiene fines terapéuticos en otro momento y se recomienda que sea en una etapa temprana, dentro de las 24 horas, para que no disminuya esta alta sensibilidad y especificidad. Aquí podemos ver en las imágenes cómo se observa un sangrado de tubo digestivo alto de tipo de lesión de Du-Faloy, y también podemos ver una de las principales causas de este sangrado, que son las varices esofágicas. Para valorar la severidad y el riesgo de la presentación de nuestro sangrado de tubo digestivo alto, en el caso de que se traten de hemorragias no varicosas, que recordemos la mayoría o casi el 50% según la biografía son por úlceras pépticas, y pues los coadyuvantes que debieron existir o subyacentes, Helicobacter pylori o uso de AINES, etcétera, etcétera, tenemos a este sistema de clasificación de ROCAL, que pues va a ser útil para calcular la probabilidad de recidiva, perdón el error ortográfico, y la necesidad de cirugía y riesgo de mortalidad. Pero este va a ser un parámetro que se puede dividir en dos partes, o un sistema que se puede dividir en dos partes, porque están ciertos parámetros que tenemos o variables que podemos tener desde la valoración inicial y otros que vamos a poder utilizar una vez que se haya realizado la observación endoscópica. Así podremos clasificarlo como de riesgo bajo, medio o alto. Entonces también definir cuál podría ser el riesgo de recidiva. Entre más alto, pues mayor también, así como la mortalidad. Aquí vemos otra presentación de este mismo sistema de ROCAL, que por cierto, pues aquí vemos que también sigue latente la cuestión del shock hipovolémico, porque el índice de shock utiliza justamente uno de las variables que utiliza justamente dos variables que usa para definir una variable, que es el choque, y que aquí vemos presentes en el índice de choque. Entonces, aquí simplemente vemos cómo se sigue relacionando, y también a la primera parte de la exposición, donde veíamos la clasificación de 1, 2 y 3. Y otro de los parámetros son los estigmas de sangrado reciente, que son de los que se observan en endoscopía, y que no había señalado aquí que otra forma de manejarlo o de referirlo, sin que cambie demasiado la esencia, es a través de una clasificación extra, que es la clasificación de Forre,
que esta está dedicada a sistematizar la aparición de las úlceras gastroduodenales tan importantes en esta afección o en esta presentación del paciente. Y esta clasificación de Forrest nos va a presentar del 1 al 3 con sus derivados y su probabilidad de resangrado, que también son importantes para poder derivar el tratamiento y el pronóstico del paciente. Aquí lo vemos cómo se ve en la endoscopía, porque realmente algunas veces los endoscopistas solamente colocan esta clasificación como referencia. Y pues aquí lo he colocado de forma independiente, como para poder verles. Este es el sangrado activo o en jet, que se observa como un chorro. Luego tenemos este, que lo mencionan como en capa o babeando, o en napa, y es el 1B. El 2A, que es un sangrado reciente donde el vaso está visible. El 2B, donde el sangrado es reciente pero tiene un coágulo adherido. El 2C, donde hay un fondo de hematina o un fondo ulceroso. Y por último, el Forrest 3, donde no hay un sangrado y la lesión está limpia, sin estigma. De lo importante acá, por ejemplo, es bueno decir que aquí lo que está mencionando Diana es algo importante, que normalmente la endoscopía se recomienda en las primeras 24 horas, que puede ser terapéutica, que les puede ayudar no solo a hacer el diagnóstico, sino también a predecir la necesidad de una ligadura de varices tempranas. También puede servir para ver si el bebé recidiva, que muchas veces ya les ponen solo el Forrest, nada más el sangrado. Obviamente en urgencias se va a ver más el 1A, ¿verdad? O el 1B, que son los más comunes, que se puede hacer de manera de que pueda hacerse en la cama del paciente, ¿verdad? Se puede hacer con un endoscopio portátil cerca del paciente, aun cuando el paciente esté grave, se puede utilizar, ¿no? Entonces realmente la endoscopía pues es algo de los recursos más importantes a hacer, y las recomendaciones aún sin sangrado en pacientes con insuficiencia hepática y todos, que se haga cada 6 meses más o menos, aun cuando el paciente no haya sangrado, para prevenir el sangrado, ¿no? Y la ligadura de varices en caso de que se requiera. Adelante, Diana. De acuerdo. Esta siguiente clasificación es de Glasgow-Blackford, igual como para valorar al paciente. Tenemos que esta se basa en criterios clínicos, y esa podría ser una de sus principales ventajas, porque los pacientes que tienen una calificación de 0 se encuentran en un riesgo muy bajo de acuerdo a este, y tendrían también una baja posibilidad de beneficiarse con el tratamiento endoscópico. Y es que si tienen 0 realmente indican casi un paciente sano que podría llevar un manejo de su hemorragia del tubo digestivo de forma ambulatoria, y que probablemente no sería el que encontráramos en la sala de urgencias. Ahora sí, respecto a la atención en el área de urgencias, creo que se ha quedado trabado aquí. Okay. Así es que me faltó ponerle una animación. Ok, creo que ya está. Me ha gustado cómo lo ha llevado un artículo que encontré, en donde lo primero, como habíamos dicho, pues es asegurar la estabilidad del paciente, que en este caso será el conocido ABC. En caso de que haya sangrado todavía en la vía oral, que es lo más clásico, el hecho de que haya hematemesis, aunque no olvidemos que también podría presentarse el sangrado de tubo digestivo alto como la melena, que ya observamos, o incluso como rectorragia en pacientes que tengan un sangrado demasiado abundante y no haya dado tiempo de la digestión de la sangre. Pues podríamos aquí, en caso de que hubiera en la cavidad oral, aspirar y poner al paciente en decúbito lateral izquierdo para evitar una broncoaspiración. También se menciona, pues, parte de la vía aérea, aportar oxígeno o intubar si el paciente está inconsciente, tiene un Glasgow menor a 8.
o pues la hematemesis es tan considerable que dificulta la ventilación. Además, la instalación de 2 vías venosas periféricas, recomendables de 14 a 18, idealmente una en cada extremidad, aunque también había leído que se sugería no poner en una de ellas, dado que al paciente cuando se le realiza el tratamiento endoscópico, claro que una vez haya estabilizado, pues se le va a colocar también de manera lateral y esto podría ser complicado, pero destaca que es recomendable también canalizar una vía venosa central para poder tener acceso a medir la presión venosa central, ya que vamos a ver más adelante que es uno de los parámetros también que van a ser de importancia monitorizar. Aunque, También perdón ¿sí? que te interrumpa, Diana. Aquí nada más bueno, antes de continuar en esta parte, recordar, por ejemplo, si lo van a poner en decúbito lateral izquierdo, hay que tener en cuenta que el paciente, pues tratar de que no broncoaspire, ¿no? La primera parte de lo que acaba de decir Diana es muy importante. Hay que vigilar la vía aérea. Si el paciente lo necesitan intubar para manejarlo, para poderlo aspirar, para todo, pues hay que intubarlo de una vez. Y antes de hacer cualquier procedimiento que vaya a requerir aspiración o lo que sea, o la colocación de la posición, pues tienen que ver el estado de conciencia, porque si el paciente lo van a colocar en una posición donde el paciente no va a estar, está inquieto, o está eufórico, o está con datos de encefalopatía, etcétera, que no se va a quedar, el riesgo es mayor al ponerlo en alguna posición porque van a broncoaspirar en breve, ¿no? Entonces hay que asegurar todo eso. Si todo está en orden, pues lo pueden hacer así. Con respecto a, bueno, no sé si alguien revisó los catéteres que les había yo mencionado en la guía de preguntas. ¿Alguien lo revisó, lo de los catéteres? Los French que acaban de mencionar, creo que lo tienes allá. Estoy viendo muchas cosas. A ver, ándale, ya lo vi. A ver, Mari Jesús. Sí lo revisé, doctora. Perfecto. No, pero no sé exactamente qué es lo que... ¿Sabes qué me gustaría, Mari Jesús? No sé qué tan posible sea, que además de ponerme en el chat que ya estoy viendo, ay, ¿me oyen bien? Ok. Sí. Además de ponerlo en el chat, la imagen que estamos viendo, si me pudieran poner en cuánto pasa por hora, es importante para que ustedes lo sepan. Y otra de las cosas que quisiera que me digan, si me lo pueden decir, es ¿de qué depende que un catéter, Mari Jesús, pueda administrar esa cantidad de fluido que dicen allá según su calibre, según todo? ¿De qué dependerá que sí se pueda administrar esa cantidad en ese tiempo? No sé si me explico, Mari Jesús. Encontré que los catéteres son para, o sea, dependiendo del calibre, se utilizan para distintos tipos de fluidos. No, Ok. en cualquiera se podía utilizar el mismo, o sea, por ejemplo, una solución, un coloide o un cristaloide, dependiendo del tipo de fluido, más bien el tipo de solución era o sea, el catéter que se solía utilizar. Igual creo que habían unos que era para la vena, o sea, para venas muy delgadas o para vasos muy delgados y unos que, o sea, creo que también dependería del tamaño del vaso. No sé si es por ahí la pregunta. Eso es correcto, todo lo que dijiste es correcto, o sea que depende de la vía, que depende de la persona, que depende del fluido, de la capacidad de la vena, claro que sí, de muchos factores que tiene que ver y para qué lo queremos, ¿verdad? Pues a veces solo lo queremos para administrar líquidos, a veces lo queremos para sangre, a veces lo queremos para sacar en vez de para meter. Queremos hacer una paracentesis, una toracocentesis, queremos hacer una sangría o queremos poner un marcapaso. Entonces, eso va a depender el catéter que nosotros elijamos. Es correcto lo que acabas de decir, Mari. Si me pueden poner allá en la velocidad por minuto a un lado en el chat, que puedan poner, por ejemplo, los más importantes por colores, cuánto pueden poner por hora, eso va a serles de mucha utilidad para que ustedes sepan elegir el catéter. Claro que es lógico.
Cuando el paciente está chocado puede ser que las venas estén colapsadas y no sea tan fácil, pero en un mundo donde se supone que ya lo hacemos desde el inicio, colocar 2 vías periféricas, lo debemos poder hacer mejor. Hay otra situación que puede tener que ver para que los catéteres pasen esos fluidos a esa velocidad. ¿Alguien quisiera agregar algo más de lo que acabamos de mencionar? Que es lo que acaba de decir María Jesús. Y Diana, ¿algo más que tenga que ver para que se pueda pasar esa cantidad de fluido por ese catéter? Hay algunas leyes de los líquidos. Adelante, Diana. Yo había leído en Tintinali que había una ley de Poiseuille en la que decía que la velocidad de infusión era directamente proporcional al calibre del catéter, al radio, y era inversamente proporcional a la longitud de este. Es decir, que si tenemos un conducto, un catéter en donde vamos a pasar alguna solución o alguna sustancia, entre más corta y ancha sea, pues mayor velocidad va a tener. Es totalmente correcto eso, Diana, ¿verdad? Eso es correcto, la ley de Poiseuille, y también es correcto que lo que dijo Mari, ¿verdad? El fluido, la capacidad de la vena, todo eso, ¿verdad? Entonces, catéteres cortos y gruesos, por ejemplo, para sangre, mucho mejor una vía periférica que un catéter central que es largo, ¿verdad? Que es más delgado, etcétera, que se va a tapar. Entonces, allá tienen una buena sugerencia. Además, si le pueden ir anotando, por ejemplo, en el chat, ¿para qué lo usarían? Era lo que les decía. ¿Para qué les serviría? Por ejemplo, decía Diana, ¿tú cuál pondrías en este choque, Diana? Con todo lo que ya leíste. ¿De qué calibre vas a poner? Pues probablemente por esta cuestión del paciente chocado pondría de menor calibre posible. Bueno, pero no quieres pasar poco, ¿no? Quieres pasar un buen volumen de líquido. Lo que pasa es que en las venas te va a complicar, ¿no? Pero ¿con qué catéter lo intentarías, digamos, de inicio? ¿Con uno gris o uno verde? ¿Número? 16, 18. 16. El 18 también pudiera quedar, de hecho es más común poder usar un 18 que un 16 porque el 16 va a estar más grueso y va a ser más difícil, pero si ustedes ven el 18 les va a dar un buen aporte de líquido y seguramente uno lo van a usar para eso y otramente lo van a utilizar para tomar muestras, para poner hemoderivados, una vía, ¿no? Una vía casi siempre es de restitución de volumen y la otra vía siempre va a servir para esto que les estoy diciendo, sobre todo para uso de hemoderivados, etcétera, toma de muestras, etcétera. Ahora, me gustaría que ahí en el chat vayan poniendo, por ejemplo, un 14, ¿cuándo lo usarían? Un 16. Los chiquitos, pues en niños, ¿verdad? En bebés, abuelitos y eso. Pero un 14 y un 16, por ejemplo, ¿cuándo lo solicitarían? Definitivamente para choques difíciles, les digo porque el tipo de vena que tiene grado de colapso, pero ¿para qué podríamos utilizar un 14 o un 16? Mientras tanto, puedes continuar tú, Diana. Claro. Pues creo que nos quedamos en esta parte de, como el paso 4, de la reanimación con cristaloides isotónicos preferentemente, si es que el paciente está hemodinámicamente comprometido, recordar en una proporción de 3:1. Es decir, que por cada mililitro estimado de sangre perdido se debe reemplazar con 3 mililitros de los cristaloides que hayamos seleccionado. Y pues en caso de que sea una hemorragia digestiva alta masiva, se pueden indicar coloides, pero esto había leído que no es de primera elección porque pues hemos visto también los efectos adversos y el hecho de que aportan poco volumen, aunque disminuyen el riesgo de sobrecarga hídrica, que es para lo cual hay que tener cuidado con no hacer una restitución de líquidos muy agresiva. A ver, entonces, Diana, tú dime, por ejemplo, ¿cómo lo harías? Si tú sabes que un paciente tiene un grado de choque 3, ¿cuánto consideras que está perdiendo? Era más del 15%, del 10 al 25%. Por ejemplo, yo te digo, si tiene un grado 3, ¿cuántos mililitros crees más o menos que está perdiendo?
un aproximado, que yo ya te dije. Yo ya hice mis cálculos, saqué lo que puedo, frecuencia, bueno, aquí ya podríamos no irnos por el índice de choque, nos podríamos ir directamente con parámetros, índices, estado de conciencia, etcétera. Yo te digo, si está en un grado 3, según mis cálculos, ¿cuántos estás estimando que está perdiendo el paciente? Más de 1000 mililitros. O sea, por ejemplo, ¿cuánto, Diana? Que está perdiendo 1 litro, no. Si yo te digo que es un grado 3, por lo menos ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos mililitros estamos hablando? Si alguien más quiere complementar lo que estoy diciendo, no sé si me explico bien. Si yo ya hice mis cálculos y el paciente, con los cálculos que ya estoy haciendo yo, les digo que está en un grado 3, adelante, Brando. Pues aproximadamente como 1500 mililitros. Bueno, exacto. ¿Cuánto crees que va a ser tu... Esto es un ejercicio, Brandon, ¿eh? Yo les estoy preguntando cómo lo harían ustedes. Yo te digo, tú dices 1500. Ok, ¿cuánto va a ser tu restitución de líquidos? Supongamos, no vayas a decir, no, bueno, sí, pero si el paciente además es cardiópata, tiene renal, no. Vamos a pensar en un paciente común y corriente. ¿Cuánto le vas a proporcionar de líquidos? Pues la sustitución te dice que sería de 3-1. Entonces tiene una pérdida aproximadamente de 1500, serían como 4500 aproximadamente. Correcto. Tú vas a poner alrededor de 4500. ¿Cómo vas a hacer tu distribución? ¿Cómo se te ocurre? Lo que tú no tiene que ser algo específico. Tú ya hiciste tus cálculos, piensas más o menos en 4500. ¿Cómo lo harías? Pues sería por una infusión de aproximadamente 20 mililitros por kilogramo, pero se pondría aproximadamente como 2 litros en 2 horas o en 1 hora. Tú pondrías, por decir, 2 litros ¿en cuánto tiempo? ¿2 horas? En 2 horas. Ok, te quedan 2500. ¿Qué haces? Pues estos ya se las podríamos pasar, ahí no sé. O sea, pero es un ejercicio, tú dime, lo que tú creas. ¿O qué harías tú además? O sea, pero ¿en cuánto tiempo le pasaría el resto? O lo que tú quieras pasarle. Tu cálculo es de 4500, más o menos. Ya le pasaste 2 litros de cristaloide. ¿Le pasarías, por ejemplo, algo más o le vas a pasar otro cristaloide más lento? A eso quiero que tú me digas. ¿O valorarías el uso de otra cosa? Sí, eso ya sería dependiendo de la validación del paciente. Por ejemplo, Nali creo que mencionaba las fases de la respuesta a la fluido, como por ejemplo en la fase de respuesta rápida, pues obviamente el paciente vamos a ver que va a responder a los líquidos que le pasamos, pero hay otras 2 fases en las que, por ejemplo, hay una en la que mencionaba que era la transitoria, en la cual pues a pesar de que ya le hicimos la reanimación hídrica, pues el paciente puede empeorar. Entonces en ese momento pues ya podemos como que pensar en ponerle soluciones coloides o incluso pues ya pasarle pues hemoderivados. ¿Evaluarías tú la respuesta? Y dependiendo de la respuesta, ¿irías por coloide o hemoderivados? ¿Estoy bien? ¿Lo que entendí? O hemoderivados. Sí. ¿Qué evaluarías de la respuesta? ¿Qué parámetros evaluarías? Pues por ejemplo la uresis. Decía que es un buen parámetro para ver si disminuye la frecuencia cardíaca, si mejora el estado neurológico y por ejemplo si tiene menos taquipnea igual el paciente. Correcto. Muy bien. ¿Te evaluarías parámetros fisiológicos y la uresis
y ya con eso te Ajá. irías para ver qué le sigues poniendo. ¿Estoy bien, Brando? Sí. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera dar su opinión de lo que acabo de preguntar? Adelante, Raizer. Yo, doctor, había visto que había, o sea, recuerdo que había visto una imagen que te explicaba un poco sobre el manejo de las soluciones y del paciente, dependiendo del grado que tenga. Ya sea que, o sea, por ejemplo, al inicio, y dependiendo si el paciente es grado 1, grado 2, o si es grado 3 o grado 4. Entonces, recuerdo que había leído que al inicio lo recomendable era darle de 1 a 2 litros de solución salina al paciente para 20 o 30 minutos. Ya dependiendo del grado de respuesta que tenga ese paciente, pues veíamos cómo iba a proceder la siguiente parte del manejo. En cambio, si era grado 1 o 2, creo que eso respecto a la escala de Forrest. Entonces, si era clase 1 o clase 2, hacíamos lo que dijo Brandon de la regla de 3 a 1 de las soluciones cristaloides, que son 300 mililitros de solución por cada 100 mililitros de sangre que haya perdido el paciente. Y ya si es la clase 3 o la 4, le iniciábamos soluciones cristaloides y le iniciábamos hemoderivados, que era la misma regla de 3 a 1. Y si el paciente tenía una hemorragia masiva, la relación era darle eh, cuatro, creo que eran 4 concentrados eritrocitos por cada y un plasma fresco congelado. Ok, por ejemplo, en este paciente que tiene una pérdida aproximada de 1500, que está en un grado 3, si tú le administras hemoderivados, ¿cómo lo harías? ¿Cuánto le pondrías? No sé. No No te sé. preocupes. Claro, claro, de eso se trata, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Y eso es lo importante, que con lo que se deben ir también, cosa más o menos una idea de cómo administrarlo. Adelante, Dianey. Bueno, como estaba mencionando nuestro compañero Brandon, según una vez hecho el cálculo, si ya pasamos en las primeras horas lo que está establecido para restablecer, son máximo 2 litros en las primeras horas. Entonces, el resto, no podríamos continuar pasando con soluciones cristaloides porque como estos tienen una vida media intravascular bastante corta, suelen irse al espacio intersticial. Entonces, ahí tendríamos que empezar a aplicar lo que son los hemoderivados, que ya tienen mayor vida media intravascular. Y ahí tendríamos la proporción de 1 a 1, ya dependiendo de lo que vayamos a usar, del tipo de hemoderivados que vayamos a utilizar. ¿Y qué hemoderivado usarías tú, Dianey? Pues dependiendo del paciente, podrían ser, por ejemplo, en este caso, no sé, plasma fresco congelado o paquetes globulares, ¿En o qué en te caso de que sea... basarías? ¿Cómo lo harías tú? O sea, tú ya decidiste que por el grado de choque, creo que todos han coincidido que por el nivel de choque amerita hemoderivados. ¿Qué hemoderivado usarías y cómo lo harías? Pues creo que según los laboratorios que vaya arrojando el paciente, por ejemplo, si es una hemorragia continua, es una hemorragia activa que vemos que no cede, entonces podríamos considerar ponerle sangre, o sea, paquetes de sangre completos. En el caso de que, por ejemplo, nos encontremos sus plaquetas o nos basemos en los laboratorios, en la química sanguínea y en el hematocrito y todo, para ir decidiendo si necesita plaquetas, pues le pasamos plaquetas, si necesita glóbulos, pues le pasamos los paquetes globulares, y así dependiendo de los laboratorios. Correcto. ¿Alguien más quisiera comentarme? No veo si hay otra mano. ¿Alguien más quisiera comentarlo?
Veo que lo está preparando Diana, ya lo tiene listo. Lo estoy leyendo. Ok, voy a esperar esta parte. Es importante que ustedes comprendan qué es 1-1, qué es 3-1. 3-1 es la regla que han mencionado para la pérdida, pero es en general. O sea, si ustedes consideran que el paciente ya perdió 1.500, van a devolver 4.500. Si de esos 4.500, no los 4.500 tienen que ser solo de cristaloides. Pueden administrar unos 2 litros, como ya lo mencionaron, de los cristaloides, y los otros 2.500, ahorita vamos a ver qué opciones tenemos. Adelante, Diana. Ok, recapitulando en el soporte general, solamente pues terminar con que lo más importante viene siendo ese aseguramiento de la vía aérea y las vías periféricas y central, o en caso de intubación endotraqueal ser necesaria por el estado del paciente. Y bueno, esto porque era parte de la guía lo coloqué, pero pues es justamente esa vía venosa central que se recomienda que esté disponible, además de las dos periféricas. Y ¿Para otra qué nos opción que sirve también... el catéter venoso central? ¿Nos serviría, Diana? Podemos así llevar una monitorización de la presión venosa central, y eso también nos sirve para equipararlo con las escalas que hemos estado observando de pronóstico. Correcto, ¿para qué más nos pudiera servir el catéter? El catéter, si bien no nos va a servir como para el reto de líquidos que hemos mencionado en la sepsis y en los demás choques, me imagino que lo retomaron, el catéter pues ya vimos que no es un parámetro dinámico para reto de líquidos, pero bueno, nos puede dar una idea, claro que sí, de cómo se encontraba la precarga previamente. ¿Para qué más nos puede servir el catéter? ¿Qué podemos rescatar con de las revisiones de lo que ya leyeron? ¿De qué nos puede servir además el catéter? Rodrigo. Puede ser para pasar soluciones que tienen una concentración alta, porque Correcto. una vía periférica pues pueden causar flebitis. Correcto, por Y, ejemplo. no sé, una solución glucosa que esté muy concentrada. Correcto. Me parece, no estoy seguro, también que había leído que también se utilizaba para pasar la adrenalina. En O general, sea, todas las aminas. Ajá, las aminas. Uh-huh. Y bueno, ya esos son los que recuerdo. Ok. ¿Para qué más nos pudiera servir? Hablando un poquito de choque, de hemorragia. ¿Qué más nos pudiera servir? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Alguna otra idea? Pues nos puede servir, por ejemplo, para tomar muestras, ¿verdad? Para estar tomando muestras seguidas del paciente, sobre todo si hay una hemorragia activa, para preparar sangre, para tomar gasometría. La gasometría, como es venosa, no importa que no se valora en este momento el índice líquido, la oxigenación, lo que valora es la acidemia. Entonces nos puede servir para gasometrías, nos puede servir para el manejo de líquidos, nos puede servir para medicamentos o soluciones que estén concentradas. Adelante, Diana. De acuerdo. Otra opción que tenemos también para atender al paciente es el uso de sondaje, que ya inicialmente habíamos mencionado que podría servirnos en el caso de que fuera demasiado profuso el sangrado para poder aspirarlo. Y esto sobre todo sabiendo que esta causa del sangrado, por lo que nos haya podido dar la anamnesis de la exploración física, no es de tipo varicial, aunque su uso puede ser controversial por el hecho de que pueda causar también daños en el tubo digestivo en su colocación, pues sí tiene esas ventajas de poder remover sangre fresca o coágulos y también facilitar el estudio endoscópico. ¿Qué te animaría a ti a usarla, Diana? Una sonda. Pues justamente ese hecho de que el paciente tenga obstrucción de la vía aérea por el sangrado. Correcto, o que ya esté intubado y vayas a aspirar, por ejemplo, y necesites un poco de limpieza. ¿Cuánto mide una sonda nasogástrica, Diana? Recuerdo que se introducía únicamente 40
centímetros aproximadamente. ¿Cuánto mide la zona nasogástrica? Grupo, Brando, 120 centímetros. 120 más o menos. Aproximadamente 120. ¿Y cuánto es la primera marca? A los 10 Cuenta, centímetros, ¿no? La primera marca es a los 10 50. centímetros. a los 10 no, es para esa adivinanza. ¿Quién está ofreciendo más? 40 o Cin- 50 me A los parece. 40 centímetros, doctora. Correcto, a los 40, Mari. Y de ahí cada 10, efectivamente se introducen alrededor de 50. Es un poco controvertido, sobre todo si van a hacer endoscopía de manera temprana, pero pues tiene sus indicaciones, ¿verdad? Que aspiración, ya lo dijeron, protección de la vía aérea, evitar broncoaspiración, pero siempre asegurando primero la vía aérea. Y también aquí podemos basarnos en dos cosas. Algo de lo que dijo Diana, si yo pienso que el sangrado es varicial y no tengo a mano una endoscopía, pero mi alta sospecha por la clínica, por los datos de insuficiencia hepática, por el examen físico, todo parece indicar que pueda ser de origen varicial, ¿qué sonda sería mejor desde el principio? Sonda que antes no conocíamos. Bueno, al menos yo no conocía. No Que la consiste- conocían, pero ajá, a ver. ¿Es la nasoyeyunal? Bueno, la nasoyeyunal se utiliza más para pancreatitis porque es como más para alimentación. La que se utilizaría más para este tipo de hemorragia de tubo digestivo alto es, ¿cuál es? Alguien que... adelante, Estefanía, ahí la tienen. Explícamelo un poquito, Estefanía. Es la a ver, Blackmore. Ajá, se destaque para que more. Bueno, sé que tiene 3 vías y uno es como para irrigar, tiene un balón que detiene el sangrado, me parece. Tiene 3 lúmenes, efectivamente, 2 balones. ¿Dónde van los balones, Estefanía? ¿O alguien se acuerda dónde se colocan? ¿Cuál se insufla primero? ¿Con cuánto se insufla? Si ustedes piensan que el sangrado es de origen varicial, si el paciente no tiene a la mano la endoscopía, entonces lo ideal es que lo hagan desde el principio para evitar lo traumático que puede ser. Mejor lo hacen directamente con la de doble balón, es esta de Senstack Blackmore. Adelante, Raiza, te escucho. Si no me equivoco, la de Blackmore primero se inflaba el globo gástrico. Correcto, ¿con cuánto? El globo gástrico era... Vas a ver que sí existe. Era hasta 25 milímetros. No, ese es el esofágico, el de milímetros de mercurio. El gástrico puede ser con aire o con agua. ¿Hasta cuánto? ¿O con cuánto pueden 50 empezar? mililitros, ¿no? Pueden empezar con 50, pero normalmente va a llevar hasta cuánto más o menos para que ya puedan hacer el anclaje. Puede llevar hasta medio litro más o menos, creo. Claro, pero más o menos son 150 de aire o de agua, normalmente con aire, que se hace el anclaje y se deja ya. Si con eso se da el sangrado, pues ya no se sufre el esofágico. ¿El esofágico hasta cuánto puede llevar, Raizer? 30, 40 milímetros de Exacto, mercurio más o menos. exacto, y se hace así con un manguito como del Bauma, porque no hay con otra cosa, y se hace. Aquí tiene dos funciones, el anclaje, por eso se insuflan primero el gástrico, y otra cosa es el origen, que ya habían mencionado, que como la unión está precisamente esófago-gástrica, donde localizan la mayor cantidad de varices, según la literatura y las revisiones y los endoscopistas, pues por eso se hace el anclaje. Ahí sirve para anclaje y para retener el sangrado.
¿Y esto, con cuál se desinfla primero, Raizer? ¿Cuánto El tiempo se puede esofágico. quedar? Correcto. ¿Cuánto tiempo se puede quedar? ¿Cada cuánto más o menos se desinfla? Si no me equivoco, se desinflaba 5 milímetros de mercurio cada 3 horas más o menos. Más o menos, correcto. Y empezamos al contrario. Primero el esofágico y luego el gástrico. Muy bien, Raiza. Gracias. Adelante, Diana. Perfecto. Pues aquí ha ido revisando con el cuestionamiento de mi compañera, la doctora, justamente cómo se coloca. Y pues no sé si se veía muy cursor, pero ya resaltamos estos puntos. Perfecto, qué barbaridad. Entonces, allá lo tenían. Muy bien. Creo que no se veía, doctora. Muy bien, muy bien. No le vamos a quitar mérito a Raizer. Claro que no. La reanimación con líquidos es lo que pues ya ha discutido también la doctora en cuanto a que pues principalmente se hace con cristaloides en esa relación de 1 a 3 y que los coloides tendrían que ser, si se deciden usar, aunque en primer lugar antes pondríamos a los hemoderivados, pues serían únicamente posterior a la reposición con cristaloides. Y antes de que la quites esta, me quiero quedar un momento acá también. En esta parte les digo nuevamente, ustedes les decía, si pidieron 4.500 y ponen 30 mililitros en la primera hora por kilo por hora, pueden pasar 1 o 2 litros en la primera hora o en las primeras 2 horas, como ya habían dicho, según el criterio de ustedes. Perfecto que vayan a evaluar la respuesta. Me parece perfecto para que nos vayamos a ver cómo le va al paciente con esta respuesta. Sin embargo, si yo ya consideré que mi paciente tiene un estado de choque grado 3, seguramente va a necesitar hemoderivados. Entonces, normalmente no hay que esperar a que el sangrado sea mayor para poner el hemoderivados. Si yo ya sé que está perdiendo sangre, puedo ir directamente a prestar o a preparar o a pedir que me preparen los hemoderivados. Normalmente lo que se pone es el paquete globular. El paquete globular, la sangre total ya no se utiliza. El paquete globular, ¿cuántos mililitros tiene? 400. Como 400, efectivamente, 400. Y si yo creo que ya perdió unos 1.500, por lo menos se puede hacer con la regla 1 a 1. Más o menos, ¿a qué me refiero? Que si yo considero 1.500 que perdió, 1.500 puedo devolver de más o menos de hemoderivados. Entre esos puede ser el plasma, el paquete o 2 paquetes y un plasma, allá para irnos, ¿no? Entonces, puedo administrar un paquete globular o 2 paquetes globulares, dependiendo, y allá me estoy yendo casi con otro litro más o menos. Y ya el siguiente puede ser en base, por ejemplo, a mis tiempos, la necesidad de poner plasma fresco congelado o plaquetas en relación a mi cantidad de plaquetas. Si la hemoglobina no ha descendido, pero yo estoy viendo que el sangrado es profuso, les decía, no esperen a que la hemoglobina descienda a menos de 7 para poner el hemodderivado. Ese es como que sea, la de 7 es como que sea al ingreso. Pero si ustedes ven que es sangre va a necesitar el paciente. Si la sangre es fresca, el paciente tarde o temprano va a necesitar la sangre porque eso es lo que está perdiendo. Y sangre se devuelve con sangre. Ahora, el uso de coloides es muy controvertido. ¿Cuáles pudieran ser mis parámetros que yo considere que yo ya hidraté al paciente, que ya le puse hemoderivados, que ya le puse la cantidad de cristaloide que suficiente y que el paciente no ha presentado una buena respuesta? Allá pudiera yo irme con algún hemodderivado, algún coloide. Y de los coloides que se utilizan, pues generalmente solo tenemos la albúmina o el almidón, que pudiera ser, ¿verdad? Pero pues también hay que considerar las coagulopatías con ambos, ¿no? Podemos usar amidón, el dihidroxietilamidón. Sin embargo, el uso de coloides en estas etapas de choque es muy, muy controvertido. Básicamente es más por la experiencia o porque sea refractario al tratamiento. Y nos quedaría, por ejemplo, ¿cuándo poner una féresis de plaquetas? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me pasa más o menos una féresis? ¿Alguien lo sabe? Una féresis plaquetaria. ¿Sabe cuántos botones plaquetarios son? ¿Lo pueden inventar? ¿O cuánto ponen? Alguien que me lo diga, que yo sienta que alguien me oye. ¿Tú no lo sabes, Diana? Doctora. ¿Sí?
Es como 40.000 plaquetas o algo así, decía, en promedio. Ajá. ¿Pero qué? ¿40.000 qué? ¿40.000 que tenga el paciente o 40.000 que le voy a pasar? Creo que, o sea, ayuda a que suba, ¿no? Como 40.000 plaquetas. Un botón plaquetario, ¿cuántas más o menos? ¿Lo saben? ¿Aumenta? Se dice que un concentrado aumenta alrededor de 5.000 plaquetas por milímetro. No sé. Ok, muy bien. Vamos a oír también. Veo que Cristel también ya levantó la mano. Adelante, Cristel. Pues creo que la féresis equivale más o menos entre 12 o 14 concentrados plaquetarios. Y más o menos tú, ¿cuánto dices que pasa para más o menos un botón plaquetario? ¿Cuánto más o menos sube? Ay, no sé. Pues estaba diciendo Valentina que como 5.000, ¿no? Como plaquetas. 5, hay varias opiniones allá. A ver, tú, Raizer, ¿cuánto estás ofreciendo? Es que creo que yo hasta me perdí. O sea, tenía entendido que un paquete globular eleva aproximadamente 1 gramo de hemoglobina. Un paquete sí. Ajá, pero la féresis, no sé. Ahí sí de plano no me acuerdo, no sé. Ya vi otra mano. A ver, ¿quién es? Dami. Sí, pero iba a decir lo que estaba comentando Cristel, que, que había leído que eran como 5.000 plaquetas. Muy bien. Un botón. Ok. Y Un que botón. subía como 40.000, creo, la féresis. Entonces, ¿como cuántas son? Ya lo dijeron, como unas 10 más o menos. Una féresis tiene alrededor de 10 botones plaquetarios, puede ser 12, que también ya mencionaron. Entonces, puede ser más o menos para esperar unas 50.000 plaquetas. ¿Con cuánto de plaquetas se puede pedir una féresis? O sea, si el paciente tiene cuánto, por ejemplo, se animan para pedirla, irla preparando. ¿Cuánto pegamos más o menos un sangrado más profuso? De hecho, creo que lo vi. Aquí lo está diciendo Diana, ¿verdad? Muy bien, lo puedes decir entonces si quieres, Diana. Si quieres puedes decir en orden y ya yo lo complemento, sí, para que no te andes saltando tus diapositivas. Donde te quedaste puedes continuar. Creo que... Sí, pues esto ya lo habíamos mencionado, solamente creo que no había dicho los valores de presión venosa central para monitorizar, pero ya esto lo habíamos mencionado. Y pues yendo con las transfusiones, que debe ser individualizado, ¿no? Pero en ciertos pacientes como que tengan riesgo en especial por sufrir, dada una hemoglobina todavía más, entonces se debe tolerar menos y no esperar a que llegue a 7 gramos por decilitro, sino a desde los 9 gramos por decilitro. Sí, eso por ejemplo para lo que mencionaba Misael del paciente que ya tiene una cardiopatía, verá una fracción de inyección baja, un corazón cansado, pues obviamente no lo vas a someter a hipovolemia masiva. Entonces allá podrías ser una consideración. Claro, aunque en general, pues cuando el hematocrito es inferior a 25 también se puede considerar. Pues aquí en el manejo hematológico solamente consideraba como situaciones especiales que haya alguna coagulopatía de base, como aquí que fueran las plaquetas menor a 50.000. Y pues aquí nos sugerían la bibliografía que pudiéramos poner plasma fresco congelado o únicamente las plaquetas. Y en pacientes que estuviesen hemodinámicamente inestables, que sí consideráramos seriamente el procedimiento endoscópico, además de el apoyo hematológico. En esa parte tenía cierta duda porque me parecía que había leído que esto de la endoscopía pues justamente era cuando ya se había logrado estabilizar al paciente, pero en ciertos pacientes con especial gravedad entiendo que no se debe posponer este procedimiento endoscópico. Claro, aquí podemos rescatar varias cosas, que con plaquetas de menos de 50.000 me voy preparando plaquetas de menos de 50 tienen un alto grado
de posibilidad de sangrar. Entonces, con menos de 50 mejor preparo mis aféresis plaquetarias o las voy pidiendo, o puedo pedir solo los botones sin la aféresis. El plasma fresco congelado, sobre todo si tenemos evidencia del alargamiento de tiempos o INR que ya mencionaron arriba de 1.5 o sospecha de hepatopatía. Si el plasma fresco congelado, me gusta la última línea que dice que por cada, por ejemplo, una buena proporción serían 2 o 3 paquetes de globulares y al cambio le das un plasma fresco. Como les decía, si tenemos 4.500, 2.000 lo estamos poniendo con cristaloides, le pongo 2 paquetes globulares o 3 paquetes globulares y un plasma fresco, y ya tengo los otros más o menos otros 2 litros. Y lo demás pues los puedo seguir reponiendo con cristaloide. Que la endoscopía, como les dije hace un ratito, si no se detiene el sangrado, puede ser al cama del paciente. Si el paciente sigue sangrando y no han logrado nada ni con la sonda, ni con el medicamento, ni nada, entonces pudiéramos considerar una endoscopía de urgencia a la cama del paciente, ¿no? Si a pesar de todo lo que se está haciendo no mejora el paciente. Adelante, Diana. De acuerdo. Pues aquí tienen otra condicionante. Si se sabe que el paciente está recibiendo antiagregantes plaquetarios por alguna cuestión de cardiopatía subyacente, o también valorar que los pueda suspender si este paciente, justamente por algún tratamiento que ya se le haya realizado de implantes con stent, o curse una angina inestable, que sabemos que es una de las presentaciones del del síndrome coronario agudo. Aquí teníamos la otra vertiente que muy controversial, de usar extensores plasmáticos, y que pues no tenemos realmente mucha disponibilidad más que de albúmina. Y estos, pues, por ejemplo, no los escucho muy frecuentemente, hidroxidialmidón. Pero para cerrar con el tratamiento farmacológico, sí tenemos a muy conocidos como lo son el omeprazol, que puede tener 2 esquemas de poder administrarlo, como un bolo inicial de 80 miligramos y luego una perfusión de 8 miligramos por hora, y otra opción de que sea intravenoso 40 miligramos cada 12 horas. Tenemos esta otra opción de prazoles, el pantoprazol. Y pues estos inhibidores de la bomba de protones, pues lo que pueden ayudar es a reducir las recidivas de la hemorragia y que pueda haber una intervención quirúrgica futura. Aquí, por ejemplo, ¿de cuánto viene el omeprazol, Diana? ¿De cuántos miligramos viene IV? Intravenoso. La presentación. Pues entiendo que se administran los 40 miligramos, pero la presentación no sé si es así. Pues ahí la tienes en tu foto. Yo la estoy leyendo perfectamente. Eso que estoy diciendo. Muy bien. Exactamente. Entonces, miren, en cuestiones de, como puede ser para muchas cosas el omeprazol, pues si tiene una úlcera, si tiene helicobacter, si tiene varices, etcétera, traslocación, etcétera, el omeprazol puede ser indistinto de que si es varicial o no varicial. Lo que, bueno, ahorita vamos hablando del omeprazol. El omeprazol se puede utilizar tanto en varicial como en no varicial. El bolo puede ser de 80 miligramos, o sea, 2 ampolletas, y se puede preparar en 100 mililitros y más o menos se administra 10 mililitros por hora. Sin embargo, si ustedes no cuentan con una bomba de infusión, se puede administrar 40 miligramos, así como lo está diciendo Diana, cada 12 horas, y en general. La infusión continua y cada 12 horas, administrarlo cada 12 horas, no ha demostrado mayor beneficio, que sea mejor en infusión o mejor con horario, ¿no? Pero siempre está recomendado como una clase 1, ¿no? La administración de los inhibidores de la bomba de protones. Adelante, Diana. Ok, gracias. Pues otra opción que había leído también, me parece, en el Tintinari, era la consideración de la eritromicina, porque podría ayudar también para el tratamiento endoscópico o el estudio endoscópico posterior a aclarar un poco los residuos alimentarios o de sangre en pacientes con sangrado severo, pero esto era algo que debería valorar más el endoscopista. También
también tenemos a la somatostatina y análogos, que en este caso es el octreotide, que creo que sería el más preferido, que estos son usados en el tratamiento de sangrado varicial para poder reducirlo. Y la vía de administración intravenosa se recomienda de 20 a 50 microgramos seguidos de esta infusión a razón de 25 a 50 por hora, pero no están indicados en el sangrado varicial. Al Solamente contrario, en el no varicial, ¿no? en el no varicial, justamente. Ajá. Están indicados en el varicial porque son análogos de la somatostatina. ¿Cuál es el más de los más utilizados a nivel hospitalario? Uno es el octreotide y el otro. La terlipresina. Correcto. ¿Sabes alguna ventaja entre ellos? Pues recuerdo que había leído algo, pero no realmente. Alguien, muy bien, Dami. Es correcto. En el hospital a veces hay ambos. ¿Alguien no sabe suele alguna? A ver. Creo que no suele haber mucho del octreotide, me parece haber leído, que es menos común que esté disponible. Bueno, tiene una razón, tal vez porque el octreotide es más caro, pero sí hay, normalmente puede haber ambos. ¿Rodrigo? Pues que era más, como más selectivo con respecto a la vasoconstricción de la circulación explácnica, tal vez puede ser. ¿Quién? La terlipresina. Es más selectivo, es más barato, no necesita generalmente una bomba de infusión. Sin embargo, por disponibilidad, yo diría que a veces hay más el octreotide. Pero para administrar el octreotide tiene más efectos sistémicos y es más caro. Y además se tiene que administrar con bomba de infusión. Como pueden ver, la dosis es de 25 a 50 microgramos por hora. Y me gusta mucho que allá tienen la foto. Miren, son 5 mililitros, son 1000 microgramos. Hay que hacer bueno, es como más o menos una mina. Tienes que prepararle, aforarlo y luego calcular para pasar 50 a 100 microgramos, de 25 a 50 microgramos por hora, así como lo dice allá. Y bueno, esa es una de las desventajas, ¿no? Que tienes que hacer tus cálculos y aparte necesitas tu bomba de infusión y generalmente, pues si está disponible ambas cosas, pues está bien. Pero si no, pues en la opción de la terlipresina, que no necesita nada de eso y es más barata y tiene mejores efectos locales. Vi una mano, pero ya no la veo. Dami, ¿es tu mano o hay otra mano? Sí, solo quería mencionar que en el Subirán menciona que la terlipresina es el único fármaco que ha demostrado que reduce la mortalidad. Allá tienen otra opción, ¿verdad? Otra aseveración de las investigaciones que se han hecho a favor de la terlipresina. Aquí creo que lo que tienen que saber, y bueno, en los medios públicos, que es que lo que hay. O sea, a veces solo hay uno, a veces no, hay los dos, y hay los dos, pues se prefiere la terlipresina, bien, ya lo dijeron. Si no, pues se utiliza el octreotide, ¿no? Se puede utilizar nada más con estos cálculos que les comenté. Siempre que sospechen un sangrado varicial, se utiliza. Siempre que lo sospechen. ¿Qué más falta, Diana? Realmente quedaban algoritmos, doctora, no sé. Pues yo creo que ya con lo que hemos visto, por ejemplo, también para evitar traslocación pueden usar ceftriaxona. Incluso si lo piensan ya con encefalopatía, el paciente puede llegar también, además con encefalopatía, pueden utilizar para metronidazol, por ejemplo, neomicina, ya mencionó también la eritromicina, que son opciones terapéuticas ya como parte de lo que es la causa. Por ejemplo, el uso de beta-bloqueadores no selectivos como el propanolol no está indicado cuando el paciente tiene choque, pero sí para disminuir la hipertensión portal que ya habían dicho Misael. Entonces, generalmente cuando no hay choque y si hay sangrado, se utiliza el propanolol, que es el no selectivo, es el de elección, de preferencia, 40 miligramos día, para todo paciente donde se sospeche hipertensión portal. La única contraindicación es que el paciente esté hipotenso o en estado de choque. Y nada más me quedaría con una pregunta que les había puesto en la guía. Si alguien me puede decir para ya cerrar, ¿qué es la hipotensión permisiva? ¿A qué hace referencia el término? ¿Quién me lo dice de los que están vivos todavía?
Adelante, Stephanie. Stephanie, ¿será que se arrepintió? A ver, Mari Jesús. Encontré que era la presión que estaba controlada, pero que estaba por debajo de lo normal, pero que no llegaba a afectar a ningún órgano vital y tampoco aumentaba la hemorragia que ya estaba presente. ¿Y cómo lo entiendes tú, Mari Jesús? A ver, dame un ejemplo, por ejemplo, de cómo tú lo entiendes. ¿Qué es eso? Pues que tal vez la persona tiene la presión un poco baja, sin embargo no se afecta, no muestra algún síntoma que muestre algún fallo orgánico, como por ejemplo delirio o taquicardia o algo así. Correcto, que no esté afectado y que nos asegure que hay una adecuada perfusión de otros órganos. ¿Alguna presión más o menos que hayas leído que se puede considerar como permisiva? No, eso no lo investigué, doctora. No importa, no importa. ¿Alguien más que quiera reforzar o hacer algún comentario de eso? ¿Alguien más que haya leído algo al respecto? Pues creo que se podría mantener entre 80 o 90 la hipotensión, y solo para reforzar pues también ese hecho de que se pueda hacer se haga más bien erróneamente la reanimación agresiva, pues también podría como que ser contraproducente la parte de la hemorragia por diluir los factores coagulantes y la sobrecarga. Es correcto. Esto va mucho en función de eso, Diana, que evites que haya una mayor hemorragia con pérdida de factores, con creo que ya habías mencionado el término de sobrehidratación, ¿verdad? Que te vayas allá con los cálculos demasiado altos que vayan a producir una mayor coagulopatía o un mayor sangrado o la dilución de factores de coagulación. Entonces, en base a eso podemos permitir más o menos lo mismo, que sea una PAM perfusoria, está por arriba más o menos de los 70, 75, que son las PAM perfusorias que les llamamos, sin uso de aminas. Puede ser hasta un poco menos, siempre y cuando ustedes vean que el paciente no tiene ningún deterioro ni neurológico, mantiene buena uresis, no hay una taquicardia extrema, etcétera. Entonces es un término que se usa para decir, bueno, yo estoy permitiendo esta hipotensión, pero estoy llamando o estoy asegurando una adecuada perfusión a todos los órganos en base a otros parámetros. Término muy utilizado en la parte del choque hipovolémico hemorrágico traumático para proteger los órganos, Diana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? ¿Alguien que no le haya quedado claro algo? ¿Me oyen todavía? ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna, doctora. Muy bien, pues entonces nos escuchamos el próximo miércoles, León. Sí. Entonces, ¿en qué rango quedaría la hipotensión permisiva? Más o menos son como 70 de la PAM. Más Okay. o menos. Más o menos nos vamos un poquito por la PAM, que son las PAM perfusorias, arriba más o menos de los 70, más o menos. Ay, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Doctora, yo sí tengo una duda que estábamos teniendo cuando estábamos analizando a un paciente cuando íbamos a rotaciones, sobre el hecho de que un paciente pudiera tener una hipertensión subyacente. ¿Eso de qué manera afectaría al tratamiento respecto a... A ver, explícamelo un poco mejor. Una hipertensión subyacente, pero por ejemplo, un sangrado, ¿y cómo sabes que está hipertenso? A eso me gustaría ver si me lo puedes aclarar. Como que ya tuviera sus medicamentos conocidos y ya en la anamnesis de los familiares te hubieran dicho que sí tuviera los medicamentos de uso crónico.
Pero a ver, Diana, ¿el paciente tiene una hemorragia? Sí, sí, doctora, es sangrado de tubo digestivo alto también. Ajá, ¿y el paciente tú quieres saber si está hipertenso o no lo entendí bien? Saber si la monitorización de la presión